gente está hablando de irse del país. O sea, esto lo que provoca es más migración. O sea, y los que están migrando no es que sean pandilleros, y además ahí vienen de regreso, ¿verdad? Todo el tema de deportados. Cristosal tiene muchísimos años de trabajar con personas retornadas, con personas que han sido víctimas de las pandillas. ¿Quién le repara el daño a esa familia que ha sido acusada, o a esta joven, por ejemplo, que ha sido acusada indebidamente de tener un vínculo con una persona que ni siquiera sabemos si es cierto o no? Muchas detenciones que se están produciendo por llamadas o por tweets incluso. Es decir, ya se han identificado cuentas donde se hacen señalamientos de persona o sobre persona por rencillas familiares. Es decir, esto está sirviendo como una herramienta de venganza familiar y de venganza comunitaria. Esto es altamente grave porque expresa el deterioro social y moral que tenemos como sociedad. Es decir, ¿cómo voy a ser capaz? Una cosa es que alguien me pueda caer mal, o que yo pueda tener una diferencia, o que hemos tenido un conflicto incluso, y otra cosa es que esto pueda llevar a que como persona yo vaya a hacerle una denuncia por una pertenencia a un grupo de pandillas cuando yo sé precisamente que no es así. ¿Quién le repara el daño a esa familia que ha sido acusada, o a esta joven, por ejemplo, que ha sido acusada indebidamente de tener un vínculo con una persona que ni siquiera sabemos si es cierto o no? Y aquí viene el proceso de investigación y lo que debiera probar la fiscalía para que esta persona quedara detenida. Lo que pasa es que los jueces, y aquí viene la responsabilidad, porque si bien el Ejecutivo tiene una responsabilidad directa sobre las capturas, también hay que señalar la irresponsabilidad de los jueces que por no buscarse problemas están mandando a la gente a detención, y la siguiente audiencia es en 6 meses, pero eso no significa que en 6 meses va a salir. Mire, Julio, en Cristosal hemos atendido más de 1000 casos. ¿1000 casos? Más de 1000 casos. Lo que pasa es que como se va haciendo por cierres, se van haciendo cierres, hoy usted puede decir son 800 y tantos, mañana, pero lo cierto es que hasta ahora ya superan los 1000 casos. Bueno, entre organizaciones habían reportado 1123 casos, y si a eso se le suman los 700 de la Procuraduría, son más de 1800 casos. Pero yo le puedo decir, en el caso de Cristosal se recibe por la plataforma. Cada uno de los casos que se reciben, no vaya a creer que van a un archivo. Cada uno de esos casos se hace un proceso de lectura, de verificación, de depuración, porque a veces son duplicados, a veces la gente desesperada pone hasta 2 y 3 veces el mismo caso en una noche, por ejemplo. Generalmente las denunciantes son mujeres, hay que decirlo, y también hay que decir que la mayoría son los hombres detenidos, y el rango de edad es entre los 18 y los 30 años. Entonces, entre 18 y 30 años así es la mayor cantidad. Es la mayor cantidad de personas, pero además con un número bastante significativo. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, y por supuesto la estigmatización, porque esto ocurre en comunidades. No sé si ustedes recuerdan, y además de la parte del show mediático, y esto realmente es bastante lacerante para el honor de las personas, cuando sacaban a gente de comunidades, los hincaban a todos, les tomaban las fotografías y lo exhibían. Muchas de esas personas son personas inocentes, trabajadoras, que ya sea por la presión de las redes sociales, ya sea por las razones que sea, lograron salir en 24 horas, por ejemplo. Pero el resto, cuando ya iban a la delegación policial, cuando ya iban a la Bartolina, pues ya definitivamente de ahí iban para el centro penal, y del centro penal no volvían a salir, no han vuelto a salir. Mire, es bien dramático cuando uno habla, porque este proceso cuando se depone la denuncia, se hace un proceso de revisión, como le decía, pero también de entrevista. O sea, a cada una de las personas se le llama a su tiempo, a veces se pueden tardar 24 horas, a veces 48 horas, porque la cantidad de casos es increíble, pero se le llama a las personas, se le hace una entrevista a profundidad para conocer más detalles del caso, para poder darle asesoría, para poder ayudarle, ¿no? Y yo quisiera que usted escuchara, o pudiera escuchar, y por temas de confidencialidad, pues eso no se puede hacer, pero realmente es dramático, triste, o leer los mensajes. Mire, son decenas, cientos de mensajes los que llegan a las plataformas de Cristosal, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, donde las madres cuentan, las hermanas cuentan, los esposos cuentan.
las esposas cuentan. Hay casos, por ejemplo, donde han detenido a hermanos saliendo, uno acompañando a otro de un médico, por ejemplo. Un paciente con insuficiencia renal, personas con un solo riñón o personas con enfermedades crónicas. Y no significa que un pandillero no pueda tener enfermedades crónicas, no sé si me explico, pero el tema es que esto se viene a agravar y esta persona que es pandillera tendrá que tener su atención médica, que provista por el centro penal y si no, por el centro asistencial que se le asigne. Pero en este caso estamos hablando de personas además inocentes. Y esto implica, por ejemplo, que esa persona deja de llevar el alimento a su casa. Mire, Julio, hay una situación tan grave, he conocido casos donde son 4 hijos, por ejemplo, en las zonas rurales suelen ser familias numerosas de 4, 5, 6 hijos. Familias donde se han detenido a uno de los hijos y la madre me dice, mire, he tenido que sacar a mis otros 2 hijos, a los mayorcitos, porque tienen miedo que los vengan a detener y se los vayan a llevar, y he tenido que llevarlos o mandarlos para la casa de mi mamá o mandarlos para la casa de mi tía. O sea, esto es un fenómeno, la gente está hablando de irse del país. O sea, esto lo que provoca es más migración. O sea, y los que están migrando no es que sean pandilleros, y además ahí vienen de regreso, ¿verdad? Todo el tema de deportados. Cristosal tiene muchísimos años de trabajar con personas retornadas, con personas que han sido víctimas de las pandillas.